tengo algo muy diferente para contarles. Normalmente en este canal analizamos filtraciones, rumores y noticias de la industria, pero esta vez la información viene directamente de mis propias fuentes y lo que me dijeron podría cambiar por completo lo que creemos saber sobre Avengers Doomsday, porque una actriz que muchos pensaban que ya había abandonado el MCU, en realidad estaría regresando. Why? No solo eso, también formaría parte del nuevo equipo de Avengers liderado por Sam Wilson. Sí, estoy hablando de She-Hulk, pero hay un detalle oculto en toda esta historia que casi nadie ha notado y solo lo voy a revelar más adelante en este video. Ahora quiero ser muy claro y específico sobre lo que está ocurriendo en el video de hoy. El 999% del tiempo aquí en el canal lo que hacemos es volver a informar sobre noticias que ya fueron publicadas por otras personas en grandes editoriales de Hollywood, insiders de la industria, rumores que circulan en el ambiente del entretenimiento, filtraciones que aparecen en portales y todo ese tipo de cosas. Siempre intentamos decir de dónde viene la información. Citamos nuestras fuentes, mostramos un pequeño medidor de credibilidad y después cubrimos la historia de la forma más objetiva posible. Ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que publiqué una exclusiva propia. De hecho, la última gran filtración que di fue probablemente la más grande que he tenido cuando revelé de forma exclusiva que Megan Thee Stallion aparecería en la serie She-Hulk Attorney Othello. En ese momento, varios portales enormes, incluyendo hiphop.com y otros sitios muy importantes, replicaron la noticia. Pueden buscarlo fácilmente en Google para comprobarlo. Esa semana mis publicaciones alcanzaron cientos de millones de impresiones. Fue un momento muy importante para mí y estoy bastante orgulloso de ese. Sin embargo, en aquel momento yo tenía una relación bastante cercana con Marvel Studios. Estaba entrevistando a varios de sus actores, asistiendo a premieres en alfombras rojas y participando en distintos eventos promocionales. Por eso pensé que lo más prudente era no seguir lanzando exclusivas propias constantemente. Preferí mantener cierta distancia y seguir cubriendo noticias como lo hace el resto de la prensa. Incluso en los últimos años, cuando alguna información exclusiva llegó directamente a mí, muchas veces se la pasé a otros insiders de la industria para que ellos picaran la historia primero. Eso encaja más con su marca personal, mientras que yo puedo simplemente volver a informar sobre el tema como hace prácticamente todo el mundo. Pero hoy la situación es muy diferente, según mis fuentes. Ahora mismo puedo confirmar la participación de una actriz dentro del elenco de Avengers Doomsday que todavía no ha sido anunciada oficialmente. No ha aparecido en ninguna filtración del argumento. No ha sido mencionada en las listas de reparto que circulan por internet. Y para ser completamente honestos, mucha gente incluso pensaba que había abandonado el Marvel Cinematic Universe. Estoy hablando nada menos que de Tatiana Maslany, regresando como She-Hulk. Vamos a hablar exactamente de lo que dijeron mis fuentes, lo que me contaron y hasta dónde llega la información que recibí. Incluso incluye detalles sobre qué estará haciendo su personaje dentro de la película. Pero antes de entrar en eso, si pueden suscribirse al canal, se los agradecería muchísimo. Gracias a todos los que ya se han suscrito y han ayudado a que el canal crezca. De verdad, lo aprecio mucho. Si todavía no lo han hecho, esa es la mejor manera de apoyarnos. Solo tienen que suscribirse y dejar un comentario abajo. Automáticamente entran en todos los sorteos que hacemos en el canal. Si quieren, quédense hasta el final del video porque ahí volveremos a hablar de los premios. Ahora bien, admito que resulta un poco irónico decirles que tomen con cautela cualquier información que no venga directamente de Marvel Studios, justo antes de presentar mi propia filtración. Pero esa regla sigue siendo válida. Siempre es bueno mantener cierto escepticismo. Si al final esta información no resulta ser cierta, probablemente tampoco cambiará la vida de nadie de forma dramática. Dicho eso, veamos si mi fuente acierta con esta. Según lo que me contaron, Tatiana Maslany no solo regresará como She-Hulk en Avengers Doomsday, sino que además formará parte del equipo de Sam Wilson, es decir, los nuevos Avengers liderados por el Capitán América. Obviamente ya sabemos que el elenco de Doomsday y también el de Avengers Secret Wars será muchísimo más grande que la lista de personajes que se anunció originalmente el año pasado cuando revelaron el primer reparto de Avengers Doomsday. Sin embargo, She-Hulk ha estado notablemente ausente de todas las filtraciones de trama que han aparecido hasta ahora. No ha sido mencionada en ninguna. Y de hecho, la última vez que Tatiana Maslany habló públicamente sobre el tema en una entrevista, hizo una broma diciendo que había dejado el MCU.
Lo dijo con tanta seriedad que mucha gente terminó creyéndoselo. Pero si escuchabas la entrevista completa, era bastante evidente que se trataba de sarcasmo. Ella decía que había abandonado el MCU porque era demasiado woke, como si estuviera del lado de los trolls que pedían que la despidieran. Era claramente una broma dirigida a ese sector del fandom. Aún así, ese comentario tampoco sonó como una confirmación entusiasta de que seguiría trabajando con Marvel. No fue exactamente una negación formal, pero tampoco parecía el típico discurso evasivo que usan los actores cuando saben que aparecerán en una película secreta. De hecho, sonaba más bien a lo contrario. Pero si lo pensamos bien, durante toda la saga del multiverso, muchos de los nuevos héroes introducidos por Marvel tuvieran conexión directa o no entre su historia. Siempre parecieron destinados a reunirse eventualmente en un gran evento como Avengers Doomsday. Y honestamente, al final del día, tal vez habría sido incluso más raro que She-Hulk no apareciera en la película. Aunque su serie fue bastante independiente, en muchos aspectos la escena post-créditos que incluía a Daredevil y al hijo de Hulk, Scar, claramente estaba preparando algo mucho más grande dentro del llamado Hulk World, quizás para Secret Wars o quizá para algún proyecto futuro dentro del MCU. Y sí, para aclararlo, Scar no es el hijo de She-Hulk, es el hijo de Hulk. Pero aún así fue introducido dentro de su serie, conectando esa historia con el resto del universo Marvel de una forma que otros programas de televisión no han logrado hacer tan claramente. También es importante mencionar otro detalle reciente. En la escena post-créditos de Thunderbolts se menciona 2 veces que Sam Wilson registró legalmente el nombre de Avenger. Primero aparece durante una conversación entre Yelena Belova y Bucky Barnes, cuando Yelena le dice a Bucky que Sam incluso presentó una solicitud de copyright sobre el nombre. Luego la conversación se desvía hacia lo que llaman una crisis espacial, algo que claramente sugiere la posibilidad de una incursión multiversal. Pero justo en ese momento aparece Red Guardian, quien interrumpe la conversación y vuelve a mencionar el tema del copyright, llamando a Sam un hombre ridículamente litigioso. Litigioso significa, litigio y litigio significa abogados. Así que pensemos un momento en esto. El Sam Wilson que conocemos, ¿de verdad creen que a él le importa quién posee oficialmente el nombre de The Avengers? Sam es probablemente uno de los personajes más idealistas de todo el Marvel Cinematic Universe. Siempre ha demostrado que le importa mucho más la verdad y los principios que un simple nombre o una etiqueta. Es literalmente la última persona que se levantaría en una reunión para decir, ¿saben qué deberíamos hacer? Registrar legalmente el nombre de los Avengers. Pero, ¿saben quién sí sería la primera persona en hacerlo? She-Hulk. Y la razón es bastante simple. En su propia serie vimos aquel episodio con Titania, donde todo el conflicto giraba alrededor de un problema legal con el uso del nombre She-Hulk. Titania utilizó el nombre antes que ella, lo registró primero y eso generó toda una disputa judicial. Toda esa trama básicamente trataba de una lección en sí. Alguien se adelanta y registra un nombre antes que tú, puede quedarse con él. Eso es algo que el personaje claramente habría aprendido. Y además, ese tipo de detalle es diálogo clásico del MCU. Muchas veces hay una capa superficial en la escena, pero debajo de ella se esconden referencias a otros eventos del universo Marvel. Son pequeños guiños, easter eggs que conectan historias distintas. Así que incluso, sin esta confirmación directa de mi fuente, que afirmó que She-Hulk forma parte del equipo, el simple hecho de que ese detalle aparezca en la escena post-credit ya hacía bastante plausible la teoría de que ella estaría involucrada en Avengers Doomsday. De hecho, si analizamos esa pista con calma, probablemente era más lógico pensar que sí aparecería en la película que asumir lo contrario. Y honestamente, creo que la explicación puede ser incluso más sencilla que todo eso. Si recuerdan bien la serie, She-Hulk tenía bastante interacción con Wong. Wong, por su parte, ya había tenido encuentros con varios personajes que, de alguna manera, funcionan como una especie de Avengers alternativos o aliados cercanos a Bruce Banner, Captain Marvel y Shang-Chi. Si Sam Wilson terminó colaborando con ese grupo en algún momento, entonces lo más probable es que She-Hulk también haya estado involucrada, especialmente si el equipo necesitaba sus habilidades. Y hay otro punto importante aquí. Todo indica que Bruce Banner podría volver a su forma de Hulk salvaje, algo que ya se ha insinuado bastante y que, según varias informaciones recientes, prácticamente está confirmado para Spider-Man Brand New Day Young.
Si eso ocurre, el MCU entraría en una etapa donde no tendríamos al Profesor Hulk, ni a una versión especialmente inteligente de Hulk capaz de conversar con el equipo como lo hacía antes. En ese escenario, She-Hulk se convierte en un sustituto perfecto dentro del grupo. Tal vez no tenga exactamente el mismo nivel de poder bruto que Hulk, ni la misma presencia física, pero sí posee suficiente inteligencia, experiencia y control para funcionar como un punto de equilibrio dentro del equipo. Ahora bien, voy a ser totalmente honesto aquí. A mí no me encantó la serie de She-Hulk y me pasó algo similar con Ms. Marvel. Ambas tenían elementos muy buenos. Creo que She-Hulk empezó bastante fuerte y algunos episodios de Señora Marvel me parecieron realmente entretenidos, pero también siento que ambas series fueron perdiendo fuerza conforme avanzaba la temporada. El final de las dos me pareció más débil que el inicio. Eso sí, quiero dejar algo claro, eso no es culpa de los personajes ni de las actrices. El problema estuvo principalmente en el guión. Y todos sabemos que durante esa etapa Marvel estaba atravesando un momento complicado en cuanto a la consistencia de sus proyectos. Ahora bien, si estabas súper emocionado por Avengers Doomsday y de repente esta noticia sobre She-Hulk formando parte del equipo de Sam Wilson te desanimó, hasta el punto de pensar que ahora odias la película o que ya no quieres verla, yo solo diría una cosa en calma. Estamos hablando de una película que probablemente tendrá más de 60 personajes. Si She-Hulk no es tu personaje favorito, lo entiendo perfectamente. Si no te gustó su interpretación o no disfrutaste la serie, también es totalmente válido. Pero honestamente, su presencia no es algo que vaya a arruinar una película como Avengers Doomsday. Y estoy seguro de que algunos comentarios en este mismo video van a exagerar diciendo exactamente eso han. Y está bien, Internet funciona así. También estoy bastante seguro de que esta noticia se va a propagar rápidamente por redes sociales. Y como suele ocurrir con muchas filtraciones en la industria, la gente empezará a exagerar la información. De repente alguien tomará esta noticia, la ampliará mucho más de lo que realmente es, añadirá detalles que nunca se mencionaron y luego dirá que todo fue confirmado. Pero sinceramente, no voy a preocuparme por eso.